Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos dispense con la atención esta tarde que desde el centro INA Chihuahua, su servidor Jorge Carrera Robles le da la bienvenida. La transmisión de su programa Septentrión Patrimonio Cultural Chihuahuense, uno de 6 programas que vamos a estar produciendo a lo largo del 2025. Bienvenidos, bienvenidas. Esta tarde vamos a tener un programa muy importante. Vamos a estar hablando de la arqueología de Chihuahua y para ello hemos invitado a 3 expertos, una arqueóloga, 2 arqueólogos que durante ya un tiempo importante han hecho trabajos de investigación, de excavación, de documentación en el quehacer arqueológico de nuestro estado. Bienvenidos de nuevo, estamos en el centro INA Chihuahua, en las oficinas en el Paseo Bolívar 608, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, prepárese para ver, escuchar. Usted puede preguntar si así lo desea, puede usar el mecanismo de pregunta que ofrece la plataforma y esperemos que entre todos aprendamos mucho esta tarde. El primer invitado es Rafael Cruz Antillón. Él es investigador titular aquí en el centro INA Chihuahua. Llegó hace poquito más de 30 años al centro INA Chihuahua, 33 años, y desde entonces ha hecho un trabajo de investigación muy serio en materia de lítica. Y especialmente estaremos relacionando este diálogo con la experiencia que él tuvo en el sitio Ahumada. Bienvenido, Rafael. Buena tarde. Bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias por todos por la invitación. Hablar de arqueología en el norte de México significa muchas cosas, Rafael. Claro. Lo primero es quitar toda esa herencia mesoamericana y ver la arqueología, la realidad de otra manera. Sí, la arqueología del norte de México, sin lugar a dudas, es una arqueología diferente a la que se practica en el centro de México, básicamente en Mesoamérica, en otras áreas, pero no por ello menos importante o menos apasionante que la del centro de México. Yo creo, después de tantos años de estar aquí, habiendo sido formado en el centro de México, allá en la Ciudad de México, y después de tantos años aquí, creo que es tan apasionante como la otra. Lo importante es cómo la investigas. Yo creo que lo que hace la diferencia es qué tanto se sabe, qué tanto aprendes y qué tanto avanzas en el conocimiento de los procesos de investigación. Y bueno, en esta experiencia de 35, 40 años que se ha dado desde la instalación aquí del Centro INA Chihuahua, pues desde luego que se ha ido construyendo una escuela de arqueología para interpretar, para documentar. ¿A ti qué te ha tocado aportarle a esa escuela de arqueología en Chihuahua? Básicamente ha sido un trabajo de peones y haber ayudado a que ciertas personas se interesaran, ciertos otros investigadores, estudiantes se interesaran en el norte de México. Uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre ha sido capturar o atrapar investigadores que se interesen en la región. Y yo creo que una de las cosas más importantes o significativas que he hecho es haber ayudado a varios estudiantes a que se hayan trabajado obteniendo otros títulos de licenciatura, de maestría, haciendo programas de intercambio cultural con universidades de Nuevo México, en fin, pues es yo creo que donde más, habiendo hecho difusión con libros, artículos, ponencias científicas, yo creo que es por ahí donde está el aporte más importante que he logrado. Uno de los temas más apasionantes es la lítica. Si le explicas a quienes nos ven, por cierto, nos manda saludos Jesús Mendocino, dice buenas tardes, que qué bueno que retomamos Septentrión, pues gracias a ustedes, mi estimado Jesús, con gusto, estamos aquí con el compromiso del primero de seis programas, ojalá siempre nos siga como ahora. La lítica, ¿qué es la lítica? La lítica es un material arqueológico los arqueólogos lo que trabajamos somos con evidencias materiales, ¿no? Pueden ser cerámicas, pirámides, estelas, y uno de ellos es la lítica. La lítica en época prehispánica, antes, bueno, y anterior a la llegada de los españoles,
eran los utensilios de la vida diaria, ¿no? Con ellos los cuchillos, con ellos hacían raspadores para curtir pieles, para raspar fibras, en fin, era lo fundamental. Imagínate esta sociedad sin cuchillos y sin metal. Muy difícil, recurriríamos a materiales que nos auxiliaran o que nos ayudaran a desarrollar todas las tareas de una manera más fácil y eficiente. La lítica es precisamente estos materiales que van dejando los dos grupos humanos y los arqueólogos los abordamos de una manera sistemática para llegar a interpretaciones y a llegar a teorías y a llegar a explicaciones del comportamiento y las transformaciones de las tecnologías de los grupos que vivieron hace muchos años. Es decir, la lítica como instrumento de cacería, de curtiduría, de alimento para tratamiento o resolver necesidades para la alimentación. Toda esta lítica nos habla también de procesos evolutivos, entonces, de momentos determinados. Claro, hay unas partes hay un material dentro de la lítica, porque hay muchos artefactos dentro de la lítica, que son las puntas de proyectil. Las puntas de proyectil también pueden servir como marcadores cronológicos. Por ejemplo, hay unas famosas estas puntas que son Clovis o Folsom, que son relacionadas con los primeros grupos que habitaron la región, el Chihuahua y el continente, básicamente el norte del continente. Estas puntas paleoindio, básicamente han fechado desde la entrada del hombre por América, y aquí en Chihuahua están puestas aproximadamente hasta el año 6000 antes de Cristo. Son periodos, procesos muy, muy largos. El cambio de estas forma de elaborar estas puntas, que están caracterizadas por una canaladura en la parte media de la hoja, ese cambio desaparece y empiezan a aparecer otras nuevas tecnologías, otras nuevas puntas. Eso es lo que nos refleja, son cambios adaptativos que van teniendo las gentes y son marcadores cronológicos importantes. Entonces, conforme vamos viendo estos cambios, vamos marcando secuencias y etapas y fases y periodos importantes de ocupación, de transformación, de transformación de las adaptaciones del hombre al medio ambiente. De qué tan grandes eran los animales que se cazaban, pequeños, es ir del entorno natural, cómo fue transformándose también. También se han relacionado con el tipo de fauna que se caza, y eso tiene entonces que ver con cómo se va a organizar la sociedad. Ya no es lo mismo matar un mastodonte que matar un conejo, ¿no? Las puntas ya no son iguales, se van transformando. Y nosotros al estudiar esto nos permite entender cómo van adaptándose los hombres a las nuevas condiciones medioambientales, porque el cambio de una fauna grande a una fauna pequeña, pleistocénica, a una fauna normal como la actual, lo que te indica son cambios climatológicos. Y el hombre se adapta a los medios ambientes y entonces por eso transforma su tecnología. Y lo que hoy es Chihuahua vivió estos cambios. Sí, por favor, definitivamente. Chihuahua tiene una tradición larga en esto, pero ha sido muy poco estudiado. Chihuahua tiene evidencias arqueológicas materiales, física, desde la entrada del hombre, bueno, desde las primeras poblaciones, que no es lo mismo el hombre que entra por Bering, bueno, que entra por el estrecho de Bering, acá se sienta, pasan muchos años. Sí. Pero de esos, al año 6000, por ejemplo, antes de Cristo, se considera como el periodo paleoindio. Sí. Después de 6000 al año 1200, al año 200 después de Cristo, un periodo de 6000 años aproximadamente, se le considera el periodo arcaico, que se divide en tres fases: el periodo arcaico temprano, el periodo arcaico medio y el tardío. Y todos estos están reconocidos por los sitios arqueológicos que vamos descubriendo con las puntas estas que te menciono. Pues saludamos al maestro Eduardo Muñetón Soto. Él ha sido un investigador muy asiduo de Julines, de Meoqui, esta región. Te reporta, Rafa, le agradecemos. Gracias. Y sabemos que él siempre ha estado muy inquieto por conocer estas temáticas del mundo antiguo, ¿verdad? Más allá de las puntas de flecha que habla de la cacería,
pues tenemos morteros, tenemos para moler semillas, otros productos, Rafa, Sí, claro. que ya es más detallado, más que de percusión. Básicamente la lítica, nosotros los arqueólogos lo dividimos. Lo que nosotros hacemos es tratar de ordenar los materiales, Sí, ¿no? Y entonces vamos dividiendo las cosas, vamos metiéndolo como en cajitas para después hacer interpretaciones mayores. La lítica, por ejemplo, la dividimos básicamente en dos: lítica tallada y pulida. La lítica tallada son las puntas de proyectil que están hechas por percusión, golpeo. sí. Y la lítica tallada es las que se hacen por abrasión. Los morteros, por Las ejemplo, manos. las manos de metate, Sí. todas esas son hechas por fricción. Ujú. Esa es se separan de esas cosas. Y dentro de esos grupos encontramos varios tipos de artefactos. Dentro de una lítica tallada encontramos, por ejemplo, raspadores, lascas, con núcleos, puntas, en fin, varios. Y también de nosotros tenemos pipas, por ejemplo, hay pipas de lítica, hay morteros, morteros hechos en piedra, pero fijos. Y hay otros metates que son movibles. En fin, hay varias variedades. Y todo eso nos va indicando cambios de adaptación del hombre, ¿no? Una cosa que quiero indicar es que estos sitios, por ejemplo, que encontramos tanta lítica, material lítica, no son tan fáciles como de investigar y se requiere de una mayor técnica. Digo, no es lo mismo que te encuentres la pirámide del Sol y entonces dices, a ver, bueno, sí lo vamos a interpretar, es mucho más fácil, ¿no? A encontrar un sitio donde ves una dispersión de materiales y a ver, ahora explícamelos, ¿no? Me acuerdo mucho de la canción de José Alfredo que decía, hablen de piedras del campo. Es muy complicado, no es tan fácil. Se requiere una Hugo técnica. Sánchez. ¿Quién? Cuco Sánchez. Era Hugo Sánchez, Sí. yo pensé que era José Alfredo Jiménez. El compositor de Tamaulipeco. Bueno, Muy bien. muy bien. Pero bueno, estamos En hablando de lo fin, mismo, ¿verdad? la técnica es más depurada, necesita recorridos más sistemáticos, tiene técnicas de colección más específicas, más sistemáticas, para llegar a interpretaciones. Si no, no vas a decir absolutamente nada más que decir, bueno, pues aquí hay un sitio, bueno, pues felicidades. Eso no lleva a nada, ¿no? Te manda saludos, Rafa. Miriam Chávez, ella también nos está Mucho gusto, Rey. viendo, escuchando. El sitio de Ahumada, estas experiencias, estas evidencias materiales, ¿qué nos puede platicar Rafael Cruz después de todo lo que trabajó en el sitio Ahumada? El sitio de Villahumada, la región de Villahumada es una región muy interesante. Está ubicada a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Juárez. Sí. Juárez ahí está, en línea, yendo hacia Chihuahua, en la región al sur, 100 kilómetros aproximadamente. Pero la región es muy diversa, muy rica, y encontramos cosas desde el paleoindio hasta arcaico. Y nos encontramos este sitio arcaico donde hemos encontrado una serie de osamentas que están aflorando en superficie. Y entonces algunas de esas las mostramos y tomamos registro de los materiales, los trabajamos, y resulta que encontramos lo hicimos un fechamiento de carbono 14 a un diente, que por cierto lo hizo mi hijo, Sí. con sus profesores en la UNAM, y resultó que es el nombre hasta ahorita en Chihuahua más antiguo. Está fechado para el año 1800 antes de Cristo, que eso ya cae en un periodo que es extraño, muy extraño. En el sitio en Chihuahua no se conoce registrado y trabajado ningún sitio del periodo arcaico medio, solamente del periodo tardío. Y este sitio pertenece al arcaico, por la fecha, pertenece al arcaico medio, es decir, es muy viejo. De los demás, por ejemplo, del periodo paleoindio se encuentran además hallazgos aislados en superficie, una punta aislada, pero no tienes el sitio como tal, ¿no? Entonces este sitio se convierte en uno de los sitios más importantes que hay en el estado y en la región del norte de México. Hay que profundizar mucho en ese estudio. Preguntan que qué asociación hay de esta área de Villahumada con otras culturas. Depende de la temporalidad, porque en Ajá. Villahumada también tenemos asentamientos ya más tardíos, como el sitio de Loma de los Moctezumas, o el sitio de Villahumada, que tiene que ver con el periodo medio de Paquimé, que eso ya es en el año 1200, 250 Ajá. después de Cristo. Estás hablando de 2000 años o 3000 años después de esto. Pero existen estos sitios, pero estos sitios son viejos también. En fin, sí hay una diversidad y tenemos contactos. Para responder a la pregunta
se cree que son movimientos poblacionales para la época del periodo arcaico, movimientos poblacionales de muy larga distancia, que vienen, bueno, ahorita, si también vemos ahí las conchas, vemos que hay contacto con las cuestiones de gentes del Golfo, perdón, del Mar de Cortés. Sí, Esas conchas son traídas desde allá. Entonces, hablando de un movimiento de población enorme. y pues 700 kilómetros. Sí, pero desde 600. hace Había que caminarle. 3.500 años hace, ¿no? Y vaya que había que caminar. Había que caminar. Esto es muy importante para la gente. Entonces, sí, los contactos son muy largos y pero no de contactos de un día para otro, ¿me entiendes? Son tiempos muy largos, son procesos muy largos. Tenemos que quitarnos los modelos para analizar esas realidades que lo queremos ver en el mundo actual. O sea, los movimientos poblacionales, los contactos, las formas de ir y venir en el territorio eran totalmente diferentes. Concepciones completamente diferentes de lo que es el tiempo, de lo que es la distancia, de lo que son las necesidades, eran otras cosas, ¿no? Mira, te dicen, Rafa, que qué fascinante ciencia la arqueología, y ojalá hubiera más apoyos para seguir investigando. Qué interesante que se motive. Pues qué bueno, sí, ojalá y se haya más recursos y que me den muchos más, ¿no? Sería fabuloso. Pero sí, la arqueología es una disciplina apasionante. ¿Cuál es el principal reto para ti de la arqueología chihuahuense hoy en día? Para mí, crear mayores cuadros de estudiantes y de gente que se interese para que continúen con los estudios que hemos realizado y que vienen desde los gentes que han sido pilares en la arqueología como Jan Kelly, Paul Minnis, Michael Wella, Joe Stewart, John Roney, Robert Hart, en fin, una infinidad. Y aquí se nos acaba de ir Arturo Guevara, pero también Arturo Guevara, en fin, que si logramos que la gente se interese y profundicen los estudios y vengan a que enriquezcan esta escuela. Sería maravilloso. Sí, claro, claro. Y no nomás de Chihuahua, del norte, de todo el norte, pero bueno, estamos en Chihuahua, pues échenle flores a Chihuahua y hablaremos por Chihuahua, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rafael. Vamos a un corte, vamos a recibir a continuación a nuestra siguiente invitada. Claro, hasta luego, gracias. Continuamos con este primer programa de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Después de escuchar al arqueólogo Rafael Cruz, le damos la bienvenida a la arqueóloga Nora Rodríguez. Buenas tardes, Nora. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Pues hacemos un esfuerzo muy importante, creemos nosotros, de divulgación de la ciencia arqueológica en este primer programa. Pero igual tratamos temas de monumentos históricos, de patrimonio cultural intangible, tradiciones, hasta las actividades que tradicionalmente desarrollamos aquí en Chihuahua a partir del quehacer del Instituto Chihuahuense, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Toca hablar contigo de un tema fascinante, los antecedentes de la cultura
Casas Grandes o Paquimé. Yo me topé a Nora junto con sus estudiantes justo en un sitio, el sitio San Diego. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de esto, ¿cuándo llega Nora aquí al estado de Chihuahua? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por su interés, por estar conectados y gracias por la invitación también. ¿Cómo llego a Chihuahua? Bueno, llegué en 2019 como docente en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que es donde trabajo hasta la fecha. Y pues dando clases, justamente esta parte de los cursos es llevar a los estudiantes a hacer sus prácticas, pues para que aprendan, ¿no? Y una de estas prácticas fue justamente en la región de Casas Grandes con el doctor Max Sirsi y todo su equipo de investigación. Ajá, que fue justo el sitio de San Diego, que fue donde recibimos la visita durante la excavación pues de diferentes personas, ¿no? Entre ellos. Antes de iniciar precisamente sobre esta experiencia tan valiosa, una tarea muy interesante que yo siempre he visto en Nora Rodríguez es su vinculación con investigadores, arqueólogos, sobre todo Estados Unidos. ¿Por qué esta tarea, Nora? Bueno, a mí me parece muy importante justamente el estar vinculados por muchos motivos, ¿no? Pero en términos, uno de esos motivos es que pues nosotros estamos formados en un lugar con ciertas características, tenemos cierta experiencia, ¿no? Sí. Pero las personas que están desarrollando sus investigaciones en otros lados pues tienen otras experiencias y es muy importante aprender de ellos, ¿no? En mi caso, bueno, yo soy egresada de la Escuela de Antropología y Historia del Norte de México, no, de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De la Ciudad de México. Ajá, de la Ciudad de México. Y bueno, aunque siempre estuve interesada en el norte, lo que uno puede aprender sobre el norte estando allá es muy diferente a lo que aprendes estando aquí. Entonces, pues por eso me parece siempre importante estar en constante vínculo con la gente que está haciendo arqueología. Y bueno, en el norte, que claro, hay muchas mexicanas y mexicanos haciéndolo, pero a la pregunta de por qué este vínculo permanente con la gente de Estados Unidos, bueno, no sé, así me ha llevado la vida, supongo. Mi director de tesis de licenciatura fue el doctor Ben Nelson. Y entonces, hasta la fecha, somos muy cercanos, ¿no? Y él siempre me está guiando en términos académicos y me ha permitido conocer a muchas personas permanentemente sobre la región. Ver a Mike Sirsi y a Nora Rodríguez con un grupo importante de alumnos tiene un alto significado formativo. ¿Qué es lo que aprenden los estudiantes en ese proceso ahí de campo? Vale la pena decir dónde está el sitio de San Diego, por favor. Sí, el sitio de San Diego se encuentra en Casas Grandes, al noroeste del estado de Chihuahua. Está muy cerca del río Piedras Verdes y el río Palanganas, y es una loma que alberga el sitio de San Diego. ¿Qué es lo que aprenden los estudiantes como equipo estando en campo? Yo creo que aprenden cosas muy diversas, ¿no? Sí. Una es, podríamos dividirla en dos, y sí, es el aspecto académico y otra es el aspecto personal. En términos académicos, pues la manera de trabajar, como decía, es muy diferente, ¿no? La experiencia que uno puede tener trabajando en el sur es muy enriquecedora o en otra parte, pero va a ser distinta a la que tiene uno trabajando en el norte. La gente que, bueno, más bien cuando empiezan las investigaciones en este sitio y con este equipo de trabajo, se aprende, para empezar, cómo se excavan sitios de esta región. ¿Y cómo son estos sitios de los que estamos hablando? Bueno, ni siquiera son como Paquimé, ¿no? Paquimé es arquitectura de tierra y la arquitectura de tierra es más complicada de excavar. Nunca sabes si bueno, no es que nunca sepas, pero está más complicado de distinguir de una piedra, ¿no? Y entonces, ese es un tipo de investigación, pero el sitio de San Diego
ni siquiera puedes ver montículos, ¿no? Es diferente. Más bien es como aprender como equipo de trabajo a cómo estás encontrando huellas de postes, y estas huellas de postes que nos dicen, pues son los postes que estaban sosteniendo justo la arquitectura de una pit house o de una casa en foso. Entonces, en términos académicos aprenden todo eso, aprenden también la topografía, aprenden lo que es los sistemas de excavación, qué herramientas utilizar y cuándo utilizarlas, la fotografía aérea, el mismo hecho de cargar los materiales para llegar al sitio, ¿no? Como mencionaba San Diego, pues está en una lomita. Entonces tienes que cargar todos los materiales y bueno, esas son cosas que aprendes en campo. Y en términos personales, pues yo creo que fue muy enriquecedor para ellos también como estudiantes el tener la oportunidad de trabajar de cerca con gente de otra nacionalidad, porque justo son, bueno, es otro idioma y también son otras costumbres en muchos sentidos. Otras disciplinas, otras Otras visiones. disciplinas, sí. La tolerancia y la integración, pues, como elementos básicos de una convivencia académica. Aquí le escriben Guillermo Aguilar Martínez, grande, con mayúsculas lo puso, Ajá. Grande la maestra Nora dice. Gracias. A ver, maestra, si de por sí es difícil imaginarnos los sitios arqueológicos estando en otra parte de México, porque pues este elemento de la pirámide que trae tatuada el turismo en nuestro país, pues, nada tiene que ver, ¿verdad? Entonces, aquí hay que imaginarnos construcciones de arquitectura de tierra, como se estaba diciendo. Pero aquí no se encuentra en el sitio, en los antecedentes de Apaquimé no eran así las construcciones. ¿Y cómo, o sea, qué fue lo que encontraron entonces? Muy bien. Bueno, Paquimé, para quienes nos estén escuchando y que no conozcan sobre Paquimé, Paquimé es un sitio con arquitectura de tierra que se distingue por unos muros muy amplios y por varios cuartos adosados, ¿no? De manera horizontal y también vertical, o sea, varios niveles. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué había antes de Paquimé, no? ¿Cómo sería esta arquitectura que no es esta de Paquimé? ¿Qué traían en el imaginario los alumnos? ¿Qué estaban intentando encontrar? Bueno, estaban advertidos que no iban a encontrar un Paquimé ahí, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Obviamente. El periodo viejo, que es el periodo antes de Paquimé, va del 700 al 1200 después de Cristo. Entonces, son cerca de 500, bueno, son alrededor de 500 años de ocupación, pero esa ocupación es muy diferente, como mencionaba, a lo que estamos observando en Paquimé. ¿Diferente en qué sentido? Decía yo que Paquimé son cuartos con ángulos de 90 grados continuos y en varios niveles. La arquitectura del periodo viejo más bien van a ser las llamadas pit houses o unas casas en foso, que son casas redondas. Sí, circulares. Son circulares, más bien, sí, son circulares y son, para acceder a estas casas, es un solo nivel, pero para acceder a estas casas no está al nivel del exterior. Están Ajá, semienterradas. están semienterradas, unos 70 centímetros más o menos. Las dimensiones de estas casas pues varían mucho, pero pueden ir más o menos unos 10 metros de diámetro. Y bueno, ¿qué se encuentra en estas casas? Pues se van a encontrar los fogones, se van a encontrar justamente las huellas de poste. Estas casas, como son... Dame tantito. Fogón, ¿qué es un fogón? Un fogón es un espacio donde se hace fuego y que se puede cocinar. Ajá, cocinar. Y donde iban los pilares que sostenían la casa, ¿sí? Más bien, donde van los pilares que sostenían la casa, pues tienen que ser unos troncos muy altos. Ajá. Entonces, para que se puedan mantener erguidos, tienen que estar enterrados a cierta profundidad. Y eso fue lo que se encontró. Eso fue lo que se encontró. Al estar enterrados en cierta profundidad, pues, y al pasar el tiempo y desintegrarse ese tronco, pues cuando uno excava, ya no va a encontrar, por supuesto, el tronco, vas a encontrar pues solamente tierra que fue cubriendo todo eso.
Y el detalle, como en arqueología, es reconocer dentro de toda esa tierra, pues dónde está esa huella del poste. Y es la parte interesante, ¿no? Que uno tiene que estar como excavando pues muy atenta para poder distinguir si es parte del piso o si es la huella de poste. Muy bien. Pues es fascinante. Personalmente tuve la oportunidad de estar ahí cuando estaban haciendo el trabajo de excavación y fue sorprendente ver el apisonado después de hacer el trabajo quirúrgico, ¿verdad? Para darnos cuenta de esta superficie en la que estábamos parados. Hay muchos saludos, es muy interesante. Luli Sigala dice que toda una experiencia la investigación arqueológica. Muchas gracias, Luli, por comunicarse. Luillo, así lo escribió Luillo. Saludos a la maestra Nora, espero pronto nos lleve de prácticas a casas grandes. Bueno, pues eso de ella depende. La directora de la Escuela de Antropología, la maestra Cristina Núñez Gutiérrez, excelente docente de la licenciatura de Arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Gracias por el espacio y por compartir experiencias. Saludos aquí al equipo del Centro INA. Gracias, Cristina. Lenchowski Lorenzovich. Bueno, así lo escribió. Mucha suerte, maestra, se le aprecia mucho. Gracias. Y también Miriam Chávez se vuelve a comunicar, que excelente maestra, siempre muy profesional. Pues les agradecemos el que tengan la disposición de escucharnos y más de escribir textos. Esto nos motiva muchísimo a seguir adelante con este programa y sobre todo, pues a obtener más conocimientos porque sus preguntas siempre serán importantes en este programa. ¿Qué tipo de materiales? Ya hablamos del espacio circular, de cómo las horadaciones donde estaban los postes que sostenían ese espacio, pero bueno, ahorita Rafa nos hablaba de lítica, para este periodo ya estaba más desarrollada la cerámica. ¿Qué tipo de evidencias materiales encontraron? Sí, bueno, respecto a las características de este periodo viejo que está precediendo el periodo medio en Paquimé, Sí, efectivamente la arquitectura, como dijimos, es muy diferente y la cerámica también, ¿no? La cerámica que estamos acostumbrados a ver en un periodo más tardío es con ciertas formas, efigie, por ejemplo, em, también como un poco más pequeña en términos de tamaño y también con una iconografía compleja sí. y con un trabajo de los pigmentos y de los colores, ¿no? En el periodo previo, explico esto para entender mejor la diferencia de cómo es lo que está antes, ¿no? Antes tenemos una cerámica que es completamente distinta, radicalmente distinta, por ejemplo, la iconografía. La iconografía es muy diferente. Ni guacamayas, ni... No tenemos vasijas efigie y no tenemos tampoco, por ejemplo, muy común uso de las aves, ¿no? En la de las iconografía. grecas. Las grecas, no, más bien son líneas mucho más finas, casi siempre en tonos rojizos, eso es lo que estamos viendo, a veces seguidas unas de otras, ¿no? Y también una gran cantidad de corrugados, es cuando la cerámica está fresca, bueno, todavía está modelable, Sí. puedes empezar a presionar de diferente manera y entonces obtienes ciertos corrugados, ciertos patrones, ¿no? Entonces, si bien la podemos tener en otros periodos también, en el periodo viejo tiene una presencia importante. Y otro aspecto muy distinto de la cerámica del periodo viejo van a ser las formas, ¿no? A mí me llama eso mucho la atención, que más allá de la iconografía que es distinta y el uso de los colores, de qué tanta cantidad dedicas al uso de ciertos colores, son las formas, porque, por ejemplo, son mucho más comunes unas vasijas como tazones, ¿no? Como más amplias, más abiertas. Y estas formas ya no van a ser comunes en periodos más tardíos.
Pues siguen los saludos. Jessica Varela, se le aprecia mucho, maestra, y alguien que firma como habilidosos. Esperemos que ponga su nombre, ¿verdad? Porque dice cosas muy interesantes. Dice el interés por la cultura, el respeto por el trabajo y las investigaciones, la motivación para llevar a los estudiantes al conocimiento, investigación y el amor hacia la arqueología. Gracias. Pues son flores para nuestra invitada, Nora. Muchísimas gracias, Nora. Gracias. Pero sin este antecedente no podemos entender Paquimé. Sí, bueno, eso es algo muy importante porque creo que una de las preguntas más vigentes y como claves en la arqueología de Casas Grandes. Si eso fue lo que llevó allá. Sí, exactamente, ¿no? Es, ok, tenemos Paquimé, su periodo medio, todas estas características que he descrito, y tenemos el periodo viejo con las respectivas, ¿no? Sí. Entonces, si se fijan, pues no hay una conexión como muy clara, ¿no? Y entonces la pregunta que decía yo que es vigente es, como decía Jorge, ¿Paquimé surge a partir de este periodo viejo o es algo que está siendo, que está desarrollándose a partir de otras personas, de otra gente o son las mismas personas? Entonces, pues ese todavía no se puede responder. Tenemos dos posturas muy claras en la investigación y una es sí, son gente distinta que está llegando y está transformándolo todo, ¿no? Y la otra que es local y tenemos estos cambios, ¿no? Porque también es cierto que si bien la arquitectura del periodo viejo, mencioné que es este patrón de casas circulares, no todos los 500 años son exactamente iguales. Hay sus variantes y entonces tenemos formas como en D y tenemos otras formas que ya van teniendo ángulos y más cuadradas, ¿no? De hecho, el proyecto de Jeremy Cunningham, que también estuvimos en la escuela, en Amiquipa, de la Universidad de Lethbridge, pues nos mostraba justamente estos hallazgos, ¿no? De arquitectura que ya es más rectangular. Entonces, bueno, esa es la pregunta, si son las mismas personas o no. Personalmente pienso que no es una u otra, sino más bien una combinación, ¿no? Porque si uno se decanta por una, empiezan las dudas en uno mismo para la otra y al revés, ¿no? Entonces, pienso que es más bien una combinación de ambos factores y bueno, el trabajo justamente pues va a ser ver en qué medida uno o en qué medida el otro. Pues, si me lo permites, Nora, ya para terminar tu intervención, agradeciéndote muchísimo. Nos pregunta Eduardo Muñetón que entonces las pit house tenían la labor de guardar alimentos o eran habitación en sí. Sí, gracias por la pregunta. Habitacionales. Principalmente. Sí, principalmente. Hay algunas otras que no eran habitacionales, pero son mucho más pequeñas. La pit house bueno, tienen estos fogones que mencionaba, ¿no? Para calentarse, para iluminar. Y además de esas pit houses, para la pregunta de Eduardo, ¿sí? Sí. De Eduardo, para complementar, sí, no tenían un patrón definido de ubicación. Eso es algo también que lo caracteriza, es que son aleatorias. O sea, la distribución de las pit houses es aleatoria en un solo poblado, sí, pero así. Y a veces va a haber también una construcción un poco más grande, circular igual, pero más grande, y es conocida como casa comunal, ¿no? Entonces, todas estas variantes vienen a lo largo de esos 500 años y habitacionales. Pues mire todo lo que hemos aprendido en 20 minutos. Muchísimas gracias, Nora. No te puedes ir sin escuchar el último de los comentarios de Sara Salvador. Un saludo, Nora, un ejemplo como profesional. Muchas gracias. Pues despedimos a la maestra Nora Rodríguez y a continuación vendrá con nosotros el arqueólogo Alberto Peña Rodríguez. Gracias.
Pues continuamos con nuestro programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Ojalá que estas imágenes que ha estado usted observando a lo largo del programa, en estos intermedios con un poco de música, déjeme decirle que la productora de este programa es Mariana Mendoza Sigala y gracias a ella podemos disfrutar de de estos productos que estamos transmitiendo para usted, donde la imaginación facilita la comprensión de las cosas, porque estas imágenes dicen muchísimo. Y le invitan a usted que si no conoce Chihuahua, que si nunca ha estado acá en el norte, en el desierto, dese la vuelta. Mire, los arqueólogos y la arqueóloga ya nos han dado los suficientes justificaciones para hacer un viaje por estos lugares. Otro de los temas muy importantes es cómo se da el tránsito de la etapa de los cazadores-recolectores a los primeros asentamientos. El sitio Juanaqueña, ubicado en el municipio de Janos, es un buen ejemplo de este proceso que no fue, obviamente, ni de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. Fue un proceso complejo, difícil, pero que los arqueólogos han estudiado y siguen estudiando de una manera muy interesante y acuciosa. Le damos la bienvenida a Alberto Peña Rodríguez, arqueólogo, incorporado a la arqueología en Chihuahua. ¿Desde cuándo, güey? Pues bueno, antes que todo, Buenas buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy amable a todo tu público de Septentrión. Muy buenas tardes. Pues para hacer un resumen pequeñito, yo llegué aquí a Chihuahua en el año 99 a trabajar precisamente en el proyecto de Rafael Cruz que vino a platicar un poco de su experiencia como arqueólogo en este estado. Y fui de los afortunados en una tómbola muy interesante de la Escuela de Antropología. Fui elegido ganador y desde ese entonces estoy por acá. Tú eres egresado de la licenciatura de Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología Es Histórica. correcto, sí, de la ENA en la Ciudad de México. Y pues siempre me interesó el norte como Pero pues territorio. ya llevas más de la mitad de tu vida en Acá. estos rumbos. Es correcto, con unos accidentes en el medio, pero seguimos por acá. Muy bien. De esta experiencia que mencionaba yo, de que nos vas a hablar, Correcto. este proceso es muy complicado de entender. O sea, bueno, pues en los libros de primaria, de secundaria, ponen los elementos del cazador-recolector y luego ya las ciudades, ¿verdad? Pero así como que si no hubiera habido mucho proceso de transformación. ¿Cómo empiezan los asentamientos aquí en el estado de Chihuahua? ¿Cómo empieza a cambiarse esa visión de mundo de los cazadores-recolectores? Híjole, es una pregunta súper interesante que creo que podríamos hablar aquí horas y no acabaríamos porque ha venido este concepto del cazador-recolector, es la base fundamental para entender la evolución de cómo fue que el humano empezó a hacer ciudades, ¿no? Entonces son discusiones desde los inicios de la antropología y la mayoría de los estudios, sin temor a equivocarme, están enfocados en entender este proceso de sedentarización y de entender el cazador-recolector como eso. Y a veces en el imaginario, ahorita que mencionaba usted los libros de texto, de cuando empezamos con nuestras primeras nociones de esta evolución, nos imaginamos a una banda de gente despeinada y desnuda, cazando lagartijas y todo esto. Entonces, es un proceso gradual, por supuesto, y en Chihuahua tenemos unos ejemplos maravillosos de este proceso. Ahorita que Rafael mencionaba el sitio, el área de Ahumada, de Villahumada, tiene un sitio impresionante ahí que pertenece a los quizás
inicios de la agricultura, que es el E23. Es un sitio que está justamente en la colonia forestal y ganadera y forestal de Ahumada. Tuve la oportunidad de trabajar un sitio, ese sitio y otros sitios, a razón de una línea eléctrica que recordarás. Sí, Y dio datos súper interesantes. Él mencionaba las redes comerciales y tenemos concha del mar, pero del mar del Pacífico, del lado del norte de California. sí. Entonces es interesante, pero en este proceso de sedentarización empieza a haber como dos poblaciones en lo que es Chihuahua. Y pues quisiera hablar un poco de lo que es este lugar que es el Cerro Juanarqueña, que no alcanzamos a dimensionar lo importante que es, porque si hay sitios monumentales en Chihuahua, este es uno de ellos, pero como lo vemos, no con arquitectura, No con las pirámides. exactamente, Pues. no como Paquimé quizás, que está aquí en este Ajá. estado, no podemos llegar a comprender esa monumentalidad, pero es verdaderamente impresionante el sitio. Antes de eso, Beto, permíteme, déjame le digo, porque ha de saber usted que de las tareas que hace el Instituto de Antropología, la sección de arqueología donde trabaja Alberto Peña, es la de la protección técnica de los sitios arqueológicos, posible existencia de ellos. Cuando se hace un tendido eléctrico, un gasoducto, una carretera, un aeropuerto, tiene que dictaminar el área donde él trabaja de que no haya afectaciones. Y si se encuentran vestigios, elementos arqueológicos, hay que obrar para salvarlos o protegerlos, en el ánimo de la conservación del patrimonio, porque es un patrimonio nacional. Entonces, esta labor es muy importante. No solo es importante la investigación en campo, la docencia como la que desarrollan Rafael y Nora, sino también esta labor de ir en 5 días, 6 días y hacer recorridos de kilómetros, ¿verdad? Fríos, aires, pues no se diga, muchas cosas de lo que se enfrentan en el día a día, Es correcto, y otros factores externos. que luego no se pueden mencionar, Es ¿verdad? correcto, sí. Bueno, Juanaqueña. Juanaqueña, déjenme les digo, yo estuve con Alberto hace 2 meses. Fuimos al sitio con personajes, investigadores de primera que han destinado buena parte de su vida a estudiar este periodo. Es correcto. Dos de ellos. Jane Kelly decía que el mejor arqueólogo que ella conocía era John Roney, y es uno de ellos que estuvo en este lugar y es el investigador principal junto con el doctor Hart, Robert Hart, de la Universidad en Houston, me parece. ¿Qué aportan ellos al estudio de Juanaqueña? Híjole, es un universo de aporte. Uh-huh. Voy a citar 3 trabajos de ellos. Uno de ellos es el informe al Consejo de Arqueología de su primera temporada, que data del año 98. Otro es un trabajo que publica un seminario que era Los Caminos del Noroeste, que es editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y otro es un último libro que se llama, bueno, no recuerdo el nombre exactamente, pero es el libro editado de todo el trabajo, digamos, el trabajo final de Juanaqueña, la última edición de este libro. Aportan unos datos súper interesantísimos. Por ejemplo, Juanaqueña en este sentido eh, representa una cantidad de trabajo impresionante para la gente, para los pobladores de ese lugar. Eh, pero una de las cosas más interesantes es la cantidad de tiempo hacia atrás en la que este sitio fue ocupado. Es decir, estamos hablando de unos 3.300 años antes del presente, estamos hablando de 1.300 años antes de Cristo. Y lo importante de allí es que empieza realmente esta sociedad a subsistir a través del maíz. El maíz se vuelve un cultivo súper importante para la supervivencia de estas personas.
Eh, Aparte del maíz, en este lugar se descubre que hay amaranto domesticado. No es el mismo amaranto silvestre que se conoce por todo lo que es el norte de México y el sureste de Estados Unidos, sino que en este lugar ya está el amaranto domesticado. Eh, el maíz que se tiene ya es un maíz de 12 hileras, que le llaman, y Pequeño. es muy parecido al maíz que le llaman palomero. O sea, el de las palomitas de maíz, Sí. ese es el maíz que están consumiendo en este lugar. Pero aparte de eso, cuando decía de la monumentalidad del sitio, me refiero a que tuvieron que mover cerca de 31,000 toneladas de piedra para construir las 550 terrazas que están en este lugar y 106 kilómetros, 106 círculos de piedra, discúlpenme, que tenían distintas funciones dentro del sitio. Entonces, realmente Juanaqueña, por eso yo menciono que es un sitio monumental, porque tiene una cantidad impresionante de materiales que llevan a entender los procesos de esta sedentarización de los pueblos que pasaron, las bandas de personas que se asentaron en este lugar. Un dato súper interesante de Juanaqueña es aparte, bueno, más bien de la información que dan en su último Sí, libro, es las conclusiones a las que llegan de cuál es la interpretación del sitio como sí, este. En su capítulo 7 de su último libro, ponen todos los escenarios posibles. Ponen si podría ser un sitio defensivo, si podría ser un lugar estacional donde se reunían distintos grupos para hacer intercambios sociales de todos tipos. sí. Si es un sitio agrícola, como sucede con otros sitios de cerros de trincheras que están distribuidos en todo lo que es el norte de México y el sureste de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el proceso de investigación en el cual llegan las conclusiones de este sitio, su metodología, cómo la arman, es bastante depurada y es muy interesante. Pues mira, Beto, siguen comunicándose, agradecemos mucho. Patti Carrillo nos felicita por el interesante de estas entrevistas, que es una muestra de investigación de excelencia para conocer más nuestro estado. Gracias, Patti. Andy Aldaba le manda saludos a la maestra Nora y Francisco Zúñiga desde Cancún, Beto, te manda saludos el maestro Saludos a Zúñiga. Francisco. Saludos, Francisco, que la estés pasando muy bien, desde luego. Que quisiéramos estar nosotros también en Cancún en este momento, Beto. Desde luego, Sería ¿verdad? muy bueno. Pero bueno, mejor hablemos de Juanaqueña, ¿verdad? Pues centrémonos. Es el norte, el desierto es austero, no da la gran producción agrícola como en otras latitudes del mundo o Mesoamérica, para mencionarlo. Entonces fue un periodo donde agricultura, cacería y recolección tuvieron que estar presentes. Es correcto. Bueno, eh, cuando hablamos de cazadores-recolectores, no entendemos que solo se dedican a esta actividad, pero los cultivos empiezan a llegar poco a poco y esas sociedades los aprovechan, pero no cambian completamente a ser sedentarios. O Es un sea, proceso gradual, diversifican, por pues. supuesto. O sea, y es muy importante porque ya no lo hay, un ojo de agua que irrigaba y que allí era donde podían desarrollar toda esta actividad. Aparte del ojo, bueno, pues está lo que es el valle del río Casas Grandes, que es donde estos dos investigadores descubren que tenían los cultivos principales estas personas. Cuando llevaba suficiente Entonces, agua es correcto. y que podía desviarse, irrigar y Por inundación, acequias y exactamente. tanto, ¿verdad? Eh, es verdaderamente interesante. No pude quizás concluir o decir cuál es la interpretación de este sitio, Sí, pero básicamente es un sitio habitacional y tiene las características de ser defensivo.
En su libro, que ya recordé el título, que es Agricultura y Guerra o Beligerancia, sí. hace referencia a esto precisamente. Eran sitios, este sitio, perdón, y sus terrazas, trincheras y círculos de piedra generalmente eran habitacionales y también permitían cierta cantidad de cultivos como el nopal. Otro cultivo que es súper interesante que tienen es la chía, y la están explotando y la están usando para, y sobre todo los quelites. Pero un alto porcentaje o más del porcentaje de los cultivos que estaban aprovechando, más que el maíz, es el mezquite. Consumían harina o derivados de la harina del mezquite. El mezquitamal, pues que lo conocemos. Puede ser. Te saludan desde el Centro INA Sonora, Adriana Hinojo. Gracias, Adriana, por comunicarte. Un gran saludo. Es muy importante que intercambiemos opiniones, conocimientos, experiencias. El maestro Jesús Mendocino no solo dice que son excelentes profesionales de la arqueología los que han estado el día de hoy, sino dice que el maíz nunca debe ser modificado genéticamente por la industria alimenticia y mucho menos permitir que sea modificado. Estoy completamente de acuerdo con eso. Por ejemplo, Gillan Akits, que tiene una de las cosas interesantes de Juanaquiña, es que antes en el sureste, desde los años 20 más o menos, se creía que el maíz había llegado como muy tardíamente. Bat Cave en Nuevo México tiene una edad de 4000 años aproximadamente antes del presente, creo. Pero una de las cuestiones de Juanaquiña es que el uso del maíz es paralelo casi a Mesoamérica. 4.300 en Gillan Akits, unos 3.300 en lo que es el Valle de Tehuacán y 2.500 años en Tamaulipas. Entonces tenemos aquí un sitio que tiene 3.300 años, 1.300 años antes de Cristo y es más o menos paralelo. Y antes se pensaba que no, que el maíz había llegado lentamente y muchos años posterior a lo que fue Mesoamérica. Entonces, es un fenómeno súper interesante. Yo creo que en años siguientes va a dar mucho que decir. Ahorita que está comunicándose también la arqueóloga Adriana Hinojo, es necesario mencionar sitios que están en Sonora también, ¿no? Como la playa, que tiene también muestras y ejemplos de lo que es maíz muy, muy antiguo. Leonora Abril Jaques, seguramente la has de conocer, Beto. Ella nos está puntualizando el título del libro, el que ya lo diste. Pues mire, ¿qué le puedo decir? Los dos arqueólogos y la arqueóloga estaban relativamente nerviosos al principio del programa, pero ya nos hizo falta para seguir platicando temas tan interesantes. Hacemos el compromiso de volver sobre estas temáticas y por supuesto agradecer a usted que hizo el favor esta tarde. Gracias, Beto, por estar aquí en Septentrión. Un placer. Patrimonio cultural chihuahuense. Y usted que desde su casa, su espacio de trabajo, hizo el favor de conectarse y de interactuar con nosotros, pues le agradecemos profundamente. Esta es una labor no de profesionales de la comunicación, que es mi caso, lo hacemos con mucho gusto. Mi compañera productora, Mariana Mendoza, ella sí es profesional de la comunicación, por eso las cosas están tan organizadas, tan bien dirigidas. Y por supuesto, agradecemos al área de INA TV, a todo ese esfuerzo que hace Ana López y desde luego Ana Galicia. Agradecemos muchísimo su disposición para hacer posible que este programa haya llegado hasta donde usted está esta tarde. Solo nos resta agradecerle nuevamente y decirle que tenemos una nueva cita. Pronto le llegará la convocatoria. Gracias de nuevo y nos vemos pronto.